Le agradezco al profesor Ariel Avilés Marín que me reciba la llamada. Mi querido maestro, muy buen día. Muy buenos días, Rodrigo. Aquí, como siempre, agradeciéndote la oportunidad de este espacio para dar alguna opinión. ¿Qué tema tenemos el día de hoy, maestro? Pues hoy es la víspera de una fecha trascendente para la historia del mundo, que es el 12 de octubre, tan vilipendiado hoy en día y, diría yo, injustamente vilipendiado hoy en día. Se identifica la fecha del 12 de octubre con el proceso de conquista de los pueblos de América. Y yo creo que no es correcto hacer esa vinculación. Eh, ¿Qué es lo significativo del 12 de octubre? Por ejemplo, ahorita se está agrediendo, vilipendiando la figura de Colón, y a Colón no lo podemos borrar de la historia. Colón es un personaje que tiene su lugar en la historia de la humanidad, ni siquiera solamente en la historia de México o de América Latina o de América en lo general, sino es un personaje de la historia del mundo. ¿Por qué hago esta afirmación? Porque el viaje de Colón tiene trascendencia en la historia de la humanidad. Los norteamericanos tratan de desviar el criterio y la atención de los pueblos de América Latina porque tenemos identidad y esto no es conveniente para ellos. Pero señalan que los vikingos llegaron primero. Y es cierto, Eric el Rojo llegó muchísimo antes que Colón. Pero el viaje de Eric el Rojo no tuvo trascendencia. Los vikingos llegan a Groenlandia, fundan unas colonias que se llamaron Vinlandia y que tienen un trágico desenlace. Los habitantes de Vinlandia mueren de hambre y de frío en las estepas de Groenlandia. ¿Cuál es la diferencia con el viaje de Colón? Que en el momento en que Colón regresa a Europa, el mundo cobra la conciencia de su naturaleza completa, cobra en ese momento la dimensión de sí mismo completa, porque habían dos continentes que tenían realidades independientes y con características muy diferentes. El viejo continente y el continente asiático tenían contacto entre sí. Precisamente el viaje colombino proviene de la conquista árabe que interrumpe la vía de la seda y las especias que venían de la India y de China y que se interrumpe esa vía de comunicación y Colón viene buscando una nueva vía de comunicación con China, con la India, siguiendo los apuntes de los viajes de Marco Polo. Ahora Colón pudo haber llegado por casualidad, pero no es así. Y hay algo que lo demuestra fehacientemente. La grandeza de Colón no está en que hubiera llegado, sino en que supo regresar. Apuntaba el doctor Silvio Zavala muy sabiamente, la diferencia del viaje colombino es el tornaviaje. Colón no regresa por donde vino. Si él hubiera usado sus instrumentos de navegación para tomar de vuelta la misma ruta por la que había venido, no hubiera llegado a España, hubiera llegado a las costas de África del Sur. Colón sabiamente sale de América después de haber llegado a la isla de San Salvador y se enfila a las islas Azores, que están al norte. Después de que se sitúa en las Azores, toma las corrientes marítimas y de aire y baja a las costas de España. Ese tornaviaje demuestra que Colón sabía, y ahí está la grandeza de su llegada. Que luego vino la conquista y que eso es punto y aparte. La conquista es un hecho reprobable. Las conquistas, los griegos fueron conquistadores, los persas fueron conquistadores, los romanos fueron conquistadores, los árabes fueron conquistadores. Y nos guste o no, nos conquistan los españoles
y se da en nuestra América, en la América que señaló Martí. Hay que leer el estudio Nuestra América de Martí, que dice: la América del Río Bravo a la Patagonia es una América que habla en español y le reza a Jesucristo. Tiene una unidad cultural y se dio el mestizaje. En Norteamérica llegaron ingleses, holandeses, franceses, y ahí no hubo mestizaje, hubo genocidio. Se aniquiló a los pueblos originales. Los españoles no aniquilaron a los pueblos originales. Los esclavizaron, es cierto, los saquearon, es cierto, pero no masacraron a los pueblos originales. Esa es la gran diferencia de la conquista de Norteamérica y de la conquista de nuestra América. Y hay que marcar esa diferencia públicamente y decir: tenemos una raíz pluricultural, policromática, por la riqueza de nuestras culturas madres, pero tenemos un vínculo de unión en la lengua española. Nosotros nos entendemos con los argentinos porque hablan español, nos entendemos con los nicaragüenses porque hablan español, nos entendemos con los peruanos porque hablan español, y no podemos negar, tenemos dos raíces, una raíz prehispánica y una raíz hispánica, y hay que estar orgullosos de ambas raíces. Nadie puede decir: estoy orgulloso de mi padre, pero me avergüenzo de mi madre, o viceversa: estoy orgulloso de mi madre y me avergüenzo de mi padre. Tenemos que estar orgullosos de ambos progenitores, las culturas madre y la cultura española. Es correcto, mi querido maestro. Pues le agradezco muchísimo, de verdad, esta clase que nos acaba de dar, que es extraordinaria, como siempre, el maestro Ariel Avilés Marín. Mi querido maestro, muchísimas gracias. Al contrario, digo, gracias a ti por este espacio. Él es el maestro Ariel Avilés Marín y le agradezco, como siempre, su participación aquí en la Revista Peninsular. Nos vamos a un corte y volvemos.